En su diálogo La República, Platón nos cuenta la alegoría de la caverna, que guarda para él un recuerdo doloroso y una verdad aplastante. Unos esclavos viven encadenados en una cueva, solo conocen las sombras que proyecta la luz de una fogata. Uno de ellos es liberado y llevado a la salida, donde ve por primera vez, tras soportar el dolor del encandilamiento en sus ojos, la luz del sol, y descubre la colorida realidad. Al regresar a la caverna a contarle a sus todavía esclavizados compañeros, estos lo tratan de loco. Dado que el liberador persiste en intentar rescatarlos, sus compañeros deciden matarlo antes que arriesgar su asegurada comodidad dentro de la caverna. La oscuridad y la ignorancia son la única realidad que están dispuestos a tolerar. Esta narración es una obvia referencia a la diferencia entre verdad e ignorancia, pero también es una alusión a la biografía de Sócrates, inmortalizada en papel bajo la mano de aquel fiel discípulo Platón, quien con el alma dolida por la injusta condena a muerte que los atenienses aplicaron a su querido maestro, nos hablará y recordará una y otra vez, por medio de sus innumerables diálogos, la grandeza del más grande filósofo que la humanidad ha tenido el placer de concebir. Los cómodos atenienses le arrebataron a su padre filosófico cuando él les mostró las cadenas que sometían su libertad y les habló del sol inteligible, aquel sol ideico del que emana toda luz de verdad, belleza y bien. Así fue el fin de nuestro amigo, de un varón que, como podríamos afirmar, fue el mejor a más de ser el más sensato y justo de los hombres de su tiempo. La tristeza de Platón ante tal injusticia no será ahogada. Convertirá a su maestro en la mayor leyenda de la historia filosófica y producirá un voluminoso legado que la cultura occidental estará obligada a cargar sobre sus hombros para siempre, soportando el peso de su injusticia. El concepto logos, que apareció en Heráclito de Éfeso como una ley cosmológica ordenadora, reaparecerá en boca de Sócrates y será plasmado para la eternidad en papel por la mano de Platón. Será este logos el que nos quite las cadenas y nos haga conocedores de aquel sol espiritual por el cual Sócrates soportó con toda serenidad su propia muerte. Descubramos la esencia del logos platónico. Como es bien conocido, Platón considera la existencia de dos dimensiones, una ideica y otra material. La región ideica es un mundo espiritual en el que viven las ideas que configuran, ordenan y relacionan todo lo que existe en el universo material. No existe nada en el mundo material que no tenga su arquetipo en el mundo ideico. Para Platón, la realidad primera es esta dimensión ideica, y los objetos, seres, fuerzas y fenómenos del mundo material son sólo el reflejo de las entidades ideales. Vivimos entre sombras e ilusiones. Pero ¿cómo se accede a esa verdad ideica? Dado que las ideas no son accesibles por medio de los sentidos, puesto que son inmateriales, no es posible conocer esta realidad primordial mediante la observación. Existe, por lo tanto, una única vía directa para lograr concebir a estas ideas, el nous o intuición, y otra vía indirecta, la dianoesis racional o pensamiento racional. El nous o intuición permite captar una idea espiritual usando la mente como receptáculo y entrando en contacto directo con la idea que se capta. Platón no menciona ningún método para lograr intuiciones, simplemente afirma que una idea intuida se hace nacer en el alma de repente, como luz que se enciende.
Tal parece que, cuando la mente es propicia para recibir una idea, ésta aparece en la conciencia del individuo como un rayo de luz que alumbra la oscuridad de la ignorancia y le revela una verdad que en primera instancia no es posible verbalizar ni explicar, porque no se entiende lo que se ha captado, solo se ha captado, como quien abre los ojos y ve un objeto por primera vez, pero no por eso lo comprende, ni puede explicar lo que es. Así, una idea intuida ha sido visualizada por la mente, pero no comprendida. El nous es la vía directa de acceso al mundo de las ideas. Es de hecho la única manera de concebir la verdad y la realidad que subyace a lo material. Sin embargo, la dianoesis lógica o pensamiento racional puede funcionar como vía indirecta. La dianoesis es el diálogo mental, racional o no, que sostenemos con nosotros mismos a manera de pensamiento. Si esta dianoesis es ocupada para pensar de forma lógica y racional sobre los fenómenos del mundo físico, intentando descubrir la verdad que subyace detrás de ellos, como tratando de desvelar a las ideas inmateriales que les dan origen, entonces en algún momento dado es posible obtener una intuición de aquello que tanto nos empeñamos por alcanzar, porque de acuerdo con Platón, de tanto buscar entre sombras la verdad, el alma comienza a recordar las ideas espirituales que ya conocía desde antes de nacer, porque Platón considera una realidad el ciclo de las vidas sucesivas, por lo que, después de la muerte, uno habitaría en el mundo de las ideas. Al nacer de nuevo en el mundo material, nos olvidaríamos de aquello que ocurrió en aquel mundo ideico, pero es posible traer el recuerdo de estas ideas a la mente y volver a captarlas en forma de intuición cuando nos esforzamos por descubrir la esencia de las cosas mediante el pensamiento racional o dianoesis lógica. Finalmente, todo juicio u opinión que se emita sobre lo que el mundo es o no es, no pasa de ser eso, una simple opinión pasajera e inacabada si no se ha captado la verdad por medio del nous o intuiciones. Pero ¿cómo se puede llegar a comprender, a entender y conocer a una idea si el nous me permite captarla, pero no me asegura su comprensión ni entendimiento? Tener una intuición de la verdad no es lo mismo que entenderla o conocerla. Adquirir el conocimiento verdadero y por lo tanto ser capaz de explicar una idea intuida a otros es un trabajo diferente. Esta proeza solo puede practicarla aquel que posea al logos y lo aplique en razón de este objetivo. Pero, ¿qué es el logos para Platón? El logos es la palabra griega que significa ley, ciencia, discurso lógico, explicación racional, etc. A pesar de ser parte del vocablo común griego, fue Heráclito el primero en usar este término como centro de su filosofía, para referirse a la existencia de una ley divina única que gobierna a hombres y dioses. Diluido homeopáticamente entre los textos de Platón, encontraremos también a un logos que posee una importancia central en su cosmovisión y filosofía, pero que no se asomará tan directamente como en la filosofía de Heráclito de Éfeso. La razón es clara. Cualquier persona seria se guardaría mucho de confiar por escrito cuestiones serias, exponiéndolas a la malevolencia de la gente. El recuerdo de la muerte del maestro permanece en la memoria del discípulo, que no se arriesgará a sufrir el mismo destino. Aún así, es posible extraer, mediante un estudio holístico de los textos platónicos, la centralidad que el filósofo otorga en su cosmovisión al logos. Esta importancia es notable en cuestiones como la función del logos en el mundo de las ideas, en el pensamiento humano, en el alma que aspira a la virtud, en el diálogo con otros, dialéctica, en las leyes para la gobernanza de la ciudad y finalmente en el mundo natural. Vamos a desmenuzar estos aspectos. El logos en Platón ha sido minimizado por la tradición filosófica,
atribuyéndole solamente una importancia en cuanto al pensar humano racional o pensamiento lógico y al diálogo humano como palabra. Es cierto que el término logos fue utilizado por varios autores antes, durante y después de Platón para referirse nada más que a los dichos verbales de alguien o a un pensamiento que alguna persona hubiese explicado. Sin embargo, no se puede pretender que un hombre como Platón, que daba la mayor de las importancias a un mundo de las ideas, no hubiese considerado que el logos podría tener un arquetipo en ese mundo ideico, manifestándose allí como una entidad pura. Esto es analizado en una publicación de Melina Musala. Platón no deja dudas cuando se refiere al logos como el elemento que permite formar un tejido racional, coherente y ordenado de ideas lógicas en la mente, es decir, poder hacer dianoesis de forma lógica o dialogar mentalmente de forma racional es obra del logos. Hacer dianoia con logos es pensar con lógica. La dianoia por sí sola es pura divagación, pero dianoia con logos da lugar a un conocimiento cercano a la verdad, pero no a la verdad completa. Recordemos que la verdad pura y perfecta solo se alcanza con la inteligencia nous, que es superior a dianoia. Pero además, el logos también aparece en Platón como un tejido que nos da la capacidad de hablar de manera coherente, ordenada y lógica. Es el tejido que entreteje las palabras de forma racional al hablar, lo que da origen a la dialéctica. Podemos hablar de forma absurda e ignorante, sin logos, o de forma racional, con logos, es decir, de manera dialéctica. El logos sería, por lo tanto, el tejido coherente, lógico, de ideas cuando hacemos dianoia lógica, y también sería el tejido lógico de palabras que elaboramos al momento de hablar, dialéctica. Ese tejido lógico que aparece en la mente tejiendo ideas para formar un pensamiento y que luego reaparece en el habla tejiendo palabras para formar un discurso, no es el logos puro, sino la sombra de la idea logos, que en realidad habita en el mundo ideico y solo es representado por su sombra aquí en el mundo físico, a manera de tejido en las ideas del pensamiento y a manera de tejido de las palabras en la dialéctica. Lógicamente, en el mundo ideico, la función del logos consiste en tejer a unas ideas vivientes con otras, relacionar a unos entes con otros. Nos dice Musala en su artículo: el logos en Platón es un tejido que refleja el entretejido de formas ideicas, mientras que el habla vocal es una imagen natural de la dianoia. Es decir, el discurso oral lógico es el reflejo del pensamiento lógico en nuestra mente, que es, al mismo tiempo, la sombra del mundo espiritual lleno de ideas vivientes, en el cual el logos como idea pura distribuye, ordena, relaciona y gobierna, racional o lógicamente, a las ideas espirituales. Así, el logos, considerado como acción, tejer ideas y palabras, tiene una existencia indiscutible, es un ser absoluto. Dado que el pensar lógico y el discurso racional son dos habilidades propias del logos, indispensables para alcanzar verdad y virtud, acercarse y acostumbrarse a este serán un prerequisito para el sabio. Y es que para Platón solo mediante el logos es posible conocer, entender y explicar lo que las cosas son en esencia y en sus relaciones mutuas. Sin logos no hay posibilidad de conocer, no hay epistemología o ciencia del conocer. De hecho, sin logos no hay ciencia alguna. El logos es el centro de todo posible verdadero conocimiento, por una razón muy sencilla. Solo mediante el logos, que es un tejedor racional innato, es posible, además de hacer dianoesis lógica y dialéctica, tejer un vínculo entre la verdad absoluta adquirida por intuición o nous y las percepciones sensoriales. Para adquirir verdadero conocimiento, es necesario poder captar a las inmutables ideas, pero además
hay que vincular estas ideas a cada uno de los objetos físicos en los cuales se presenta su sombra. Solo aquel que capta una idea inmaterial y luego la une a las percepciones que tiene de los objetos mediante el logos, es capaz de explicar lógicamente, es decir, dar un logos de lo que las cosas son en esencia y en sus mutuas relaciones, demostrando así que domina el conocimiento esencial de los fenómenos, seres, ideas y objetos. La sabiduría, sin embargo, no se ha alcanzado todavía, sino que para ser digno de levantar ese título, el hombre debe ser capaz de poseer un logos o ciencia de la idea del bien verdadero y ser capaz de dar una explicación de su esencia. Una vez completada esta tarea, el ahora hombre sabio tendrá que aprender a moderar sus pasiones de acuerdo con este logos del bien verdadero o ciencia del bien verdadero. Habrá cumplido así la titánica tarea de alcanzar sabiduría y virtud. La idea del bien verdadero ocupa en Platón una posición central, tanto en su filosofía como en el mundo de las ideas al que se refiere, y por lo tanto es también el centro al que todos los seres deberían aspirar como su máximo ideal. Pero todavía más importante aún, el bien verdadero es el origen o causa primera de todas las cosas, esto es, todas las demás ideas y por consecuencia el mundo físico que surge a partir de ellas tiene su origen en el bien verdadero. Finalmente, ¿quién podría gobernar correctamente una ciudad? Obviamente, solo aquel que posea el logos del bien último y el conocimiento verdadero y esencial. ¿Qué otra persona, si no, podría establecer leyes justas que produzcan armonía y no caos en las naciones, incentivando la virtud entre sus habitantes? Solo aquel que haya completado esta difícil tarea de convertirse a sí mismo en sabio es, para Platón, digno de poseer el título de gobernante. Poco se habla sobre la importancia del logos heraclitiano en Platón, y no pocas veces se afirma que tuvo en él una importancia secundaria. Sin embargo, muchas de las cualidades del logos platónico son una especie de ampliación del logos de Heráclito. De hecho, la idea platónica del bien verdadero comparte todas las características del logos heraclitiano, pero como hemos visto, para comprender este bien último es imperativo pensar y hablar con logos. Es decir, no se puede llegar al Padre Supremo platónico, al bien verdadero, si no es por medio del Hijo, el logos. Esta concepción filosófica que bordea lo teológico será fundamental para la tradición cristiana formulada a partir del Evangelio de Juan. Platón compara el bien verdadero con el sol físico, aduciendo que así como el sol ilumina, nutre y vivifica a todos los seres, igualmente el bien verdadero en el mundo de las ideas es el sol que rige sobre todas las demás ideas. Más aún, para Platón, la luz solar es directamente la sombra de la idea del bien verdadero, su caricatura física. En la filosofía de Heráclito ocurre algo parecido. Para este, la luz y el fuego del sol son una manifestación directa del logos. El logos actúa en el mundo por medio del luminoso fuego solar. Además, para Heráclito, todo bien se alcanza a través de este logos, que sería una especie de ordenamiento cósmico o ley universal viviente, al cual todos los seres deberían aspirar, y según el cual las ciudades deberían ordenarse. Hemos visto que lo mismo ocurre en Platón, para quien el logos es el medio por el cual se alcanzan todos estos bienes espirituales y el bien verdadero. Y también para Platón, solo el sabio que posee el logos del bien verdadero es apto para gobernar la ciudad. No es tampoco casual que tanto Platón como Heráclito conciban que el universo físico es una entidad dinámica. Platón entiende al universo como un gran ser dinámico y otorga inmutabilidad solo a las ideas. Se dice que para Heráclito no existe inmutabilidad en nada porque dijo que todo está en movimiento, y esto es cierto, pero solo con respecto a todo, es decir, las multiplicidades
de cosas en el mundo físico, puesto que sí hay una cosa que para Heráclito no muta, el logos, que de hecho es la causa inmutable que produce el movimiento de todas las demás cosas en la filosofía heraclitiana, al igual que el bien verdadero en Platón. Tanto el logos heraclitiano como el bien platónico son una unidad, a partir de la cual se manifiesta la multitud de las cosas. Estas multitudes y dualidades no son sino apariencias engañosas de la realidad, es decir, del logos heraclitiano y del bien verdadero platónico emanan todas las demás cosas. De hecho, cabe la posibilidad de que Platón haya sido completamente malinterpretado y que, al igual que Heráclito, Platón no sea un dualista, sino un monista, que separó y estudió los dos mundos, ideico y físico, detalladamente y por separado, pero considerando siempre su unidad indisoluble, que es, sorprendentemente, lo que Heráclito recalca que se debe hacer para no caer en engaños, pues la dualidad para Heráclito no es más que apariencia. De esta manera podríamos entender la epistemología platónica de la siguiente forma. Los sentidos y la mente serían dos ventanas que se abren de forma distinta a una misma realidad. La mente percibe las ideas inmutables en las cosas, mientras que los sentidos perciben las propiedades físicas de esas mismas cosas. Las dimensiones ideica y material no están separadas en la realidad unitaria. Nuestra constitución humana las percibe como divididas. Una parte de esa realidad cambia y es pasajera, la física, mientras que la otra es inmutable, las ideas. Pero ambas pertenecen a un mismo fenómeno, ser u objeto. El logos es, tanto afuera como adentro, el puente de unión entre ambos, el vínculo entre espíritu y materia, entre nous y dianoesis, entre intuición ideica y percepción física. Solo por medio del logos es posible reencontrar la unicidad con el mundo físico y lo divino, de los que, en nuestra opinión, nos encontramos separados, cuando, en verdad, de acuerdo y por medio del logos, estamos inseparablemente vinculados de lo uno, de todo y de todos. No olvides suscribirte y dejar un like. En los próximos videos veremos el legado del logos platónico sobre Aristóteles, Filón de Alejandría, los estoicos y el cristianismo.